aquí con el desarrollo de este espacio. Saludos a todo el que a partir de este momento se pone en contacto con nosotros. Tenemos un invitado especial aquí en esta mañana, en este espacio. El doctor Valentín Medrano nos acompañará y vamos a tratar y vamos a poner sobre la mesa diferentes tópicos de todo lo que tiene que ver con el proceso que se está dando para escoger a los nuevos miembros de la Junta Central Electoral, y vamos a estar tocando también, y lo vamos a denominar así mismo, de esa misma manera, la fábrica de expedientes. Y usted va a decir, Miosotti, ese nombre, usted va a saber en breve cuando comencemos a desarrollar el tema. Doctor, nuestro cariño de siempre para usted. Igual, Miosotti, como siempre, para mí es un honor estar aquí. Lamento mucho que haya sido tan tardío entre una aparición por este programa y la otra. Ha pasado prácticamente una pandemia. Wow, qué distante ha estado. Muchos tapones y la pandemia entre un encuentro con ustedes aquí y actualmente, que me lo disfruto siempre. Me encanta venir aquí, me gusta que me hagan reír, me gusta el recibimiento de Modesto, me gusta Diario 16 y sobre todo la armonía, la sintonía, por así decirlo, que contigo siento. Eres una gran entrevistadora, una gran profesional, me encanta de verdad la forma en que haces tu trabajo, y tenía que decirlo y adelantarme a Rigoberto Rosario en este asunto, hacerlo aquí en vivo, ¿verdad? Muchas gracias por la invitación, estamos dispuestos y prestos a lo que considere que es necesario que se nos extraiga. Doctor, vamos a comenzar por todo lo que se está dando con lo de las entrevistas, a todo el que de una u otra forma... Se dice gracias. ¿Perdón? Se dice gracias. Gracias, doctor. Gracias por lo expuesto. Vamos a comenzar por lo de las entrevistas a los posibles miembros de la Junta Central Electoral. Y muchos sectores han estado cuestionando de que, dicen por ahí, de que soñar no cuesta nada. Y hay gente que dice de que ahí hay mucha más gente que la han entrevistado, pero no califican para la posición. En sentido general, en el seguimiento que yo sé de antemano que usted le ha dado, ¿cuál es su evaluación al respecto? Mira, lo primero es que no se puede descalificar a nadie, a menos que haya en la ley y en la Constitución de la República algún hándicap, algún impedimento legal o constitucional que tenga la persona para optar por el cargo de miembro de la Junta Central Electoral. No así para ser presidente de la Junta Central Electoral, que se requiere por obligación legal o por mandato de la ley ser abogado. Mucha gente que no sea abogado puede aspirar a ser miembro, no así a ser presidente, que es la única, yo podría decir, afectación que puedan tener o impedimento para optar específicamente por la condición de presidente de la Junta Central Electoral, y reitero, no así para ser miembro de la Junta Central Electoral. Entonces, las capacidades, las militancias, no son impedimentos legales. La Constitución de la República te dice a ti cuáles son las condiciones para ser miembro de la Junta Central Electoral, y por vía de consecuencia, todo lo que no sean esas condiciones son permisibilidades para ser miembro de la Junta Central Electoral por parte de las personas que aspiran. Respecto a las entrevistas, yo no creo en eso, y no creo en eso sobre todo por el dislate que ha habido con respecto al tema independientes por parte del Ejecutivo, porque si realmente fuera un asunto independiente, el Ejecutivo no tuviera que meter las narices y decir, queremos un independiente. Bueno, si usted quiere un independiente, usted quiere su independiente, no un independiente. ¿Por qué lo digo? Porque hay una separación de poderes establecida constitucionalmente. Quiere decir, lo establece el 4, el 26 de la Constitución de la República, en el Código Procesal Penal lo tenemos en el 22. Separación de funciones, separación de poderes. Si usted cree que debe producirse a la libre una selección por parte del Congreso de la República Dominicana, específicamente de la Cámara de Senadores, usted no se involucra en eso, simplemente no opina, no traza directrices, no dice cuál es su procura, ni siquiera su ambición. Eso es un asunto propio del ámbito de discusión exclusivo de parte del Congreso de la República Dominicana. Son ellos los que tienen que hacer sus evaluaciones, que dicho sea de paso, yo no creo en ese tipo de evaluaciones, porque imagínate, una gente en 5 minutos tú le puedes conocer su pedigrí, el expertise que tiene, muy difícilmente. Tiene que ser una persona ya ampliamente conocida en el ámbito
de la administración pública o del oficio que haya rendido en la República Dominicana para que tú digas, bueno, fulano es altamente conocido y creo que tienes estas condiciones. En cuanto a lo que tiene que ver con la independencia, doctor, que muchos sectores tiene que ser independiente, ¿cuál es su opinión? Que eso no existe. Mira, ¿tú te recuerdas de Diógenes? En la lectura que se hacía de los filósofos griegos, que andaba con una linterna a las 12 del mediodía, en pleno sol, buscando a una persona específica con determinadas condiciones. Eso no existe. El independiente no existe. ¿Independiente de quién? Porque puede ser independiente en el sentido de no haber participado nunca en la vida política partidaria. No así, marginado de la vida política en términos generales. O sea, nosotros somos animales políticos, decía, creo que era Platón. El ser humano es un ser político. Aunque, doctor, hay muchísima gente que ni pertenece a partidos, ni nunca ha mostrado ningún tipo de cercanía, ni vínculo con nadie en especial. Correcto, pero esa gente no son independientes, porque a veces son dependientes de organismos internacionales, funcionan y representan intereses foráneos, intereses empresariales, porque ¿de quién es que se tiene que ser independiente? ¿De los partidos políticos? O sea, sí, los partidos políticos son los que pululan en las procuras que tienen que ver con la Junta Central Electoral. En todo lo que tiene que ver con el andamiaje de la Junta Central Electoral, es un sorteo, vamos a decirlo así, una contienda en que los partidos políticos participan como protagonistas de los mismos. Por vía de consecuencia, eso es un asunto de los partidos políticos, en definitiva. Además, si usted acepta el árbitro y las reglas de juego, lo que es igual para todos no es ventaja. Porque usted me dice a mí, los partidos políticos, usted le preguntó a los partidos políticos si quieren un independiente. Porque ellos son los dueños de su torneo electoral. Bueno, pero los mismos, yo escuché a Luis Abinader decir y a Leonel Fernández, que él quería también. En el maridaje de Luis Abinader y Leonel Fernández, que tienen un pacto, obviamente tienen un pacto, aunque digan, pueden decir lo que es su santa voluntad. Pero el que sea inteligente, yo no sé por qué no se ha hecho un programa de investigación. Y no hay que ser muy inteligente para ver que hay entre Luis Abinader y Leonel Fernández una serie de comunicaciones. Cuando dice Leonel Fernández, óyeme, porque eso hay que estar vivo para ver cosas, con el debido respeto del expresidente de la República, pero cuando él dice que es de interés que la persona que vaya a ocupar la presidencia de la Junta Central Electoral y los miembros no sean independientes, no estén ligados a los partidos políticos, pero señor, pero usted tuvo a Roberto Rosario ahí. Usted tuvo a Roberto Rosario, miembro del Comité Central de su partido. Él tiene una epifanía hoy día. Entonces, usted no es una persona que tiene, digo yo, no sé, corríjame si me equivoco, no tiene coherencia, porque lo que fue bueno ayer, hoy es malo, porque simplemente ustedes quieren cerrarle el paso a una persona que tiene todas las condiciones para ser presidente de la Junta Central Electoral, y todo el mundo sabe a quién me refiero. Porque las encuestas, todas las encuestas, los miembros de los partidos políticos, o sea, lo que se llama base en los partidos políticos, dicen, bueno, nosotros queremos a Eddie Olivares. Nosotros tenemos la idea de que sea esa persona. ¿Por qué? Bueno, porque fue una persona que fue miembro de la Junta Central Electoral y se manejó con equidistancia. Es una persona que ya tiene lo que se conoce en derecho como precedente en términos de actuación. ¿Qué significa un precedente? Es una conducta, una actitud o un hecho que indican que una persona tiene en relación a un tema determinado una posición que tiene una respuesta. Pero parece que tiene oposición dentro de hasta del mismo partido. Pero claro, entonces que no digan que es porque él no es independiente, porque independiente desde el punto de vista de la concreción del término, de lo que significa el vocablo, él lo ha sido. Ahora bien, digan que por un asunto de pugna ¿cómo le dicen a lo del PRD cuando era tendencia? Intertendencias. Posiblemente porque él... Bueno, hay sectores que dicen porque él fue vocero del expresidente Hipólito Mejía. ¿Y cuál es el problema con eso? O sea, ¿cuál es el tema con eso? Porque vamos a ver, eso es una condición que establezca la Constitución o que establezcan las leyes como un hándicap para ser presidente de la Junta Central Electoral. No lo es. El ser político
miembro o militante de un partido político, es algo para avergonzarse, es algo que tenga que tomarse en cuenta para la selección o no de una persona a un puesto determinado, pues entonces el presidente que renuncie, porque él es político, que renuncie, el Paliza, que fue el primero que escuché con ese discurso, porque usted es político, y usted no puede estar lanzando un baldón contra la clase política, porque no somos autodestructivos ni debemos serlo, todo lo contrario, la clase política hay que fortificarla, Aunque especializarla. hay que decir, doctor, también que aquí en este país hay muchísima, independientemente al término de independencia, hay muchísima gente que en una posición determinada no le temblaría el pulso para tomar una decisión. Y tal vez a eso es que se están refiriendo con la independencia. Pero eso es Eddie Olivares, entonces usted lo está definiendo. Si a alguien recuerde que el compensatorio de usted aquí no tiene que ver por una persona o por otra, es que yo no tengo sino de manera generalizada. Vamos de manera generalizada. Vamos a ver si es verdad que esa gente tiene razón. Y usted me va a decir, bueno, Valentín Medrano, usted no tiene razón, y las personas que hablan de independientes, toda esa gente que son un grupito, y todos pertenecen al mismo grupo político. Son la gente que se sientan en la mesa a planificar asuntos políticos, y entonces eso es lo deleznable. Que le quieran manipular a uno y vender una idea que no es la correcta y que todo el mundo sabe que se sientan en conciliábulo a buscar sus propios independientes. Este es el independiente mío. No, entonces mire, eso es una basura, no haga eso, eso es incorrecto, eso es deleznable, eso es nauseabundo. Sea honesto, sea transparente y diga, yo no quiero a fulano porque es de una tendencia y yo quiero a Perencejo de tal porque representa mis intereses, porque en definitiva eso es lo que se está procurando. Ahora, en términos generales, vamos a ver. La actual Junta Central Electoral, la valoración que se tiene hacia afuera es muy negativa. La actual. ¿Estoy equivocado? ¿Estoy equivocado, dama? No, usted es el que expone aquí en este programa. Ah, bueno. Si usted busca las encuestas de opiniones que se hacen, usted verá que ciertamente la actual Junta Central Electoral padece de una afectación en términos de su valoración. Pero, ¿qué ocurre con esa Junta Central Electoral? ¿Cuál de ellos usted puede sindicar de dependientes? Porque lo contrario de independientes son los dependientes. ¿Cuál de ellos usted puede decir que tiene una militancia política? Al único que se le conoció fue a Henry, creo que a Henry Mejía, ¿verdad? ¿A cuál de los demás usted le conoce militancia política? Entonces, que no se escuden tras de la supuesta independencia, porque los independientes tienen una valoración negativa. Eso es un error, eso es un error. Claro, tiene que ser persona con capacidad. Mira, ya aquí no se puede hablar del fenómeno del fraude. Fíjate que lo intentaron con respecto a la convención del 6 de octubre y ese argumento se le cayó con el informe que da la OEA. Aquí no se puede hablar de eso, de fraude. Pero esto es una sociedad transparentada, donde tú haces un lío en las yayas de Asua, y al ratito lo tenemos en video. ¿Para qué? Para que la sociedad haga su propio criterio respecto al problema que se le plantea sin manipulación, a veces sin cortes y sin edición. Entonces, es muy difícil que una persona que esté en la Junta Central Electoral, como presidente o como lo que sea, además, estamos hablando de un presidente, pero estamos hablando también de un tribunal colegiado. O sea, no de un tribunal, estamos hablando de un organismo colegiado. Si hablamos de un organismo colegiado, tú no me puedes decir a mí entonces que un presidente puede hacer la diferencia y alzarse con el santo y la limosna. Ponle 4 independientes tuyos a una persona que esté como presidente y lo tienes maniatado. Lo que hay que tener claro, doctor, en ese sentido, que lo que queremos ahí es gente que pueda hacer y jugar su rol. Usted está hablando entonces de Eddie Olivares. Porque ¿quién más? Es que usted se está... yo hablo de presidente. Yo hablo de presidente. Por hablar de alguien en específico. Sí, se supone que la entrevista porque eso es lo que molesta. Abierta para todo el que está participando. Pero óyeme. Porque mire, ahí también se va a entrevistar también a Román Jaques. Sí, muy buen candidato Román Jaques. Pero yo no puedo decir que Román Jaques sea independiente tampoco. Y ha hecho muy buen trabajo en el Tribunal Superior Electoral, excelente, uno de los tribunales con mayor valoración que tiene la República Dominicana, si no el que más, y en un momento de crisis, excelente candidato el magistrado Román Jaques. Pero, y hay otros más también que lo han entrevistado y que son gente que pudiesen también formar parte de la Junta. Y yo te voy a hacer una pregunta. Todos tienen muchísimas condiciones. Y todo el mundo tiene derecho a una primera oportunidad, porque sí, es lo que te permite a ti tener un precedente de experiencia. Ahora yo te pregunto,
cuando tú que tienes, por ejemplo, un carro que es del año 1 antes de Cristo. No, que es hay que ser un mecánico especializado por su condición. O sea, no cualquiera le puede meter el pico, como dicen en términos de solución para un problema mecánico de ese. Pero tú vas donde un mecánico y te da un resultado pírrico, vas donde otro y ese es el que te da buen resultado. Vas donde un tercero y vuelves a tener afectación. ¿Qué tú haces? Tú sabes que te acude a lo seguro. ¿Qué es lo seguro? Aquel que te dio el buen resultado. Y por lo regular te queda con ese mecánico. Pasa con la muchacha que te peina, pasa con el hombre que va de plomero a tu casa, pasa con cualquier tipo de servicio. Entonces, eso es lo que se llama precedente. Es cuando una persona ha pasado por un lugar y lo ha hecho absolutamente bien. Entonces, si tú quieres algo seguro, ve a lo que ya tú conoces, que ha tenido un resultado óptimo. Porque nadie puede decir que esa persona es deshonesto. Tú no puedes decir que es incapaz. Tú no puedes decir que se tendenció. Oye, siendo miembro de un partido político, tú no puedes decir que favoreció a su partido político. Entonces, si tú quieres hablar de equidistancia, porque es de eso que se trata, no de independencia, si tú quieres hablar de equidistancia, de objetividad, de entereza, de responsabilidad, pues entonces tú tienes la persona indicada ahí. Pero ¿cuál es el problema? La pregunta que yo me hago es, ¿cuál es el problema? ¿Por qué tú quieres cerrarle el paso? O sea, ¿por qué tú eres tan mezquino, lo tienes todo, y por qué tú quieres cerrarle el paso a esta persona? Porque la pregunta mía es sencilla. ¿Qué tú tienes para endilgarle a esta persona de forma negativa? ¿Qué tú tienes para tú decir, esta persona no puede ser? Solamente que fue miembro de un partido político. Pero señor, renuncien. Renuncien ustedes todos los senadores que llegaron por un vehículo de partidos políticos al Senado de la República. Hubo un participante que le dijo a la presidenta en ese momento del concilio de entrevista, la senadora del Distrito Nacional, Farideh Raful, a quien yo quiero muchísimo, es mi hermanita, le dijo, Farideh, pero ¿cómo podríamos nosotros, porque tú seas política, no aspirar a que tú seas miembro de una alta corte o algo así? ¿Cómo te podríamos perder simplemente por el hecho de que tú seas política? Y esa es una gran pregunta que aunque pasó sin pena y sin gloria en ese momento, que debe hacerse a título de mea culpa cada uno de los miembros del Senado y decirse, pero ¿por qué yo tengo que tener este encono? ¿Por qué yo tengo que ser muro de contención en torno a una persona que tiene un histórico que es plausible para esta sociedad? Que debemos sentirnos nosotros orgullosos del decoro que ha mostrado en cada una de sus actuaciones. Entonces yo no entiendo, yo no lo entiendo. Mira, yo busco y busco. Doctor, quiero hacerle una preguntita. La que quiera. Hay muchísimos sectores ahora mismo que ya vamos casi, bueno, faltan solamente un par de días para 2 meses de gobierno, de este nuevo gobierno de Luis Abinader Corona. Y muchos sectores, oye, me lo tienen entre la espada y la pared, pidiéndole sanción para los corruptos, con esa lucha contra la impunidad. Usted en su condición de abogado y escuchando lo que dijo hace unos días el presidente Abinader en su recién discurso, donde dijo, no puedo fabricar expedientes, ¿qué usted le contestaría a todos esos sectores que quieren la cabeza de mucha gente? Mire, yo lamento mucho que el presidente haya tardado tanto en decir eso. Su momento en la política, en la campaña política, era el discurso antítesis, el que tenía que ser elevado. Y todo el mundo va preso y todo. Señores, eso no es así. Y siempre lo he dicho, disculpa, puede buscar mis participaciones en ese sentido. Un proceso penal es como una persona, como un órgano, que nace, crece, se reproduce y muere. Nace, crece, se reproduce y muere. ¿Cómo nace el proceso penal? A raíz de la comisión de un tipo penal, del ajuste de la conducta a una norma proscriptiva por parte de una persona. Definió en su conducta lo que una ley dice que no se debe hacer, porque las leyes penales son prohibitivas, proscriptivas. Entonces la persona define en su conducta el tipo penal. Inmediatamente, en algunos tipos penales, digamos, nosotros tenemos un trípode de acción pública, acción privada y acción pública a instancia privada. En la primera,
en la acción pública, inmediatamente el cuerpo que toma conocimiento, el órgano llamado Ministerio Público, toma conocimiento de la ocurrencia del tipo penal, inicia una investigación. Esa investigación procura dos cosas: la determinación de los hechos y sus pruebas, recoger las pruebas y determinar que el hecho ocurrió, y la determinación, por otra vía, de los culpables y cómplices del hecho de que se trata. Entonces, la recogida de la prueba, la obtención de la prueba, es un asunto delicado, muy delicado. Primero, porque el Ministerio Público no tiene la potestad legal para pasarle por encima, por ejemplo, a la Cámara de Cuentas, que es la autora, según las normas, de todo lo que tiene que ver con la experticia desde el punto de vista contable para la determinación del fraude, por ejemplo, al erario público, el dolo, el robo, la sustracción por parte de los funcionarios. Entonces, es un asunto metódico que va primero a la determinación del tipo penal. Se robó. ¿Dónde se robó? En tal entidad del Estado. ¿Quién robó? Fulano de tal, presumimos. Pero ¿cómo usted prueba que fulano de tal, que estuvo a la cabeza de una entidad pública del Estado, robó? Hay gente que dice que son tremendistas y dicen, es que nosotros no podemos tener una serie de leyes tendentes a la consecución de la procura de un estadio de impunidad. Eso es un disparate, porque no se hacen las leyes para eso. Las leyes son generales y de aplicación para todos. Las leyes no procuran impunidad. Las leyes procuran el respeto a las garantías penales sustantivas. Doctor, y le voy a hablar en llano, y usted me va diciendo, y la gente común y corriente de los barrios nuestros, que dice, fulano ahora que se han puesto de moda sobre la mesa las declaraciones juradas de bienes, y fulano declaró 250 millones de pesos, 300 millones de pesos, y hay la teoría, que ahí me anoto yo, que dice que nadie es rico con un salario. ¿Cómo alguien con un salario, según Valentín Medrano, puede acumular esas grandes riquezas en un país tan pequeño como este, donde todos nos conocemos? Mire, yo no quiero justificar a nadie. El que haya robado, que vaya a la cárcel. Eso no es mi problema, porque yo no soy cómplice del robo, ¿eh? El que haya sustraído un peso del erario, si se le puede demostrar en respeto de las garantías penales sustantivas del debido proceso de ley, que vaya a la cárcel. Claro, que sea la determinación de un proceso. Ahora bien, lo que pasa es que nosotros vivimos analizando de dos maneras. Analizamos en función de nuestra realidad particular, y como yo no tengo un peso, yo entiendo que nadie puede tener un peso, pero eso no es así, esa no es la realidad. Y analizamos con la vista puesta en el pasado. Hace 20 años, 30, 40 años, el PIB, el Producto Interno Bruto de la República Dominicana, era una cosa pequeñísima. Eso se ha incrementado enormemente. No tiene que ver con gobierno, no necesariamente, aunque él participa de eso. Y las riquezas han crecido muchísimo. Mucha gente emprendedora que tiene sus negocios al margen de la política. Algunos que participan en la política, o sea, en la administración pública. Y otros también que aprovechan la política. Y otros que aprovechan la política. ¿Un funcionario, según Valentín Medrano, puede ser proveedor del Estado? No debe, no debe. ¿Y por qué se da en la República Dominicana? Si se dio es un asunto ético, no un asunto necesariamente que conlleve pena penas aflictivas, infamantes o reducción a prisión. Es un asunto eminentemente ético, porque obviamente por eso el presidente de la República designó en compras y contrataciones a una persona que tiene muchísimo expertise en el tema. ¿Ves? Que es lo que me interesa. A mí no me importa. Pero en la parte ética está doña Milagros Ortiz Bosch. No, pero doña Milagros Ortiz Bosch está en una parte ética inactiva que tiene que ver con enunciado y propuesta. Este señor está en una parte ético y legal que le permite acciones directas, porque fíjate que él ha producido el cercenamiento, por así decirlo, de personas que estaban siendo funcionarios públicos y tenían la condición también de proveedores del Estado. Pero algunos de ellos se encontraron con ser funcionarios públicos cuando ya antes habían sido proveedores del Estado. Quiere decir que tú no podías
quitarle la condición de proveedor del Estado porque no había tenido la dualidad, la condición ahora de ser funcionario y ser proveedor. Pero, vuelvo y te reitero, lo que tiene que ver con el análisis financiero de las finanzas ajenas, tú no la puedes hacer en función de tu realidad, porque, por ejemplo, nosotros como abogados dependemos de las personas que nos contratan, y las personas que nos contratan llegan a nosotros a un acuerdo en términos económicos. Ese acuerdo, por lo regular, no le permite a uno tener la condición de un potentado y vivir en boato, porque está limitado. Ahora bien, no es lo mismo que tú te dediques, por ejemplo, a la venta de un producto, que se masifique la venta, que tú tengas un buen sistema de distribución, que te permita a ti tener gananciales a diario, que al final de año puedan representar una gran ganancia, que tú puedas exhibir grandes recursos económicos. Entonces, no podemos nosotros sentir afectación y rasgarnos las vestiduras por el éxito ajeno. No, eso no puede ser. Además, nosotros no podemos, como decía don Alvarito Alberto, porque tener una cultura de pobreza. Depende, doctor, porque eso pasa como con los bandidos, porque con los serios como que no tienen esa ganancia de causa. Bueno, cuando usted es decente, como que esa ganancia de causa no le llega a usted. ¿Por qué? Decía que la suerte, hay una frase romana, me parece que es romana, en latín, la suerte favorece a los audaces, a los atrevidos. Y la realidad es que alguien dijo también que detrás de toda fortuna, gran fortuna, hay un delito. Lo que pasa es que no se sabe si es grande o es pequeño, si es privado o es público, si tiene que ver con la administración pública, etcétera. Pero lo cierto es que hay muchas audacias que nosotros ahora aplaudimos. Te voy a poner un ejemplo. A principio del siglo pasado, no del actual, que recién inicia, a principio del siglo pasado, bueno, tenemos 20 años ya de este siglo, en los Estados Unidos se contrabandeaba con alcohol, era prohibido, era una ilegalidad, pero los audaces entendían que era un buen negocio. ¿Y sabe qué pasó cuando se legalizó? Bueno, los ricos pasaron a ser los licoreros. Así es la vida, así de ilógica, pero eso es una realidad. Si nosotros, por ejemplo, asumimos muchísimas leyes. Sí, pero es como una galleta sin mano para el de abajo, el que quiere luchar y el que quiere conseguir las cosas como más, porque se pueden conseguir las cosas. Hay un ejemplo de mucha gente en todo el mundo. Se pueden conseguir las cosas haciendo las cosas bien hechas. Pero yo le voy a poner el ejemplo suyo. Usted hace un excelente trabajo, lo tiene todo en términos de comunicación. Yo conozco colegas suyas que tienen menos tiempo, hacen otras cosas que usted no hace y tienen mucho dinero. Ah, bueno, pero esas son chapeadoras. No, yo no hablo de esas. Ajá. No, yo hablo de otras personas que hacen otro tipo de trabajo comunicacional. La doctora Alma Bobadilla estuvo en este programa y tiene más de 50 años dedicada a la medicina, y ella dijo sentada donde usted está: Miosotti, lo que nos ha faltado es que no hemos sido chapeadoras, dijo la doctora Alma Bobadilla. Bueno, eso podría ser. Yo no tengo el expertise, las capacidades y las formaciones que ella tiene, tengo que respetarle su criterio, eso es una, pero yo estoy hablando de otro tipo de comunicación que deja pingües beneficios, eso se observa, pero usted no puede decir que esas personas sean, ¿qué? ¿Cómo lo podemos catalogar? ¿Son audaces? Yo prefiero decir que son audaces. Porque también, Miosotti, a mí no me gusta el derecho penal extensivo. El derecho penal se rige por un principio nodal, que es el principio de mínima intervención. El de máxima intervención, que sería lo contrario, yo no lo respeto. No, yo creo que eso es una falta de capacidad investigativa por parte de la autoridad que acuda a ella. ¿Qué significa esto? Que si yo te estoy investigando a ti, ni lo quiera Dios, como autoridad, es a ti que te estoy investigando, porque la responsabilidad penal es personal. Tu hijo, tu hija, tu no esposo, tienen responsabilidad, tu papá, tu mamá. de eso. No, pero aquí tú sabes. Aunque aquí en este país lo involucramos aquí todo. lo meten a todos. A todos. ¿Y tú sabes lo que hace la sociedad? Aplaude eso. Sí, es cierto. Y lo aplaudáis, pero mira, se lo llevaron a toque bueno. No, señor, eso no está bien. Porque nosotros debemos y porque hablar... agarren a la esposa, el esposo no tiene responsabilidad en eso, al menos que se pruebe lo contrario. Pero aquí se han llevado las esposas de todos los delincuentes. Sí. Y ella lo único que es esposa. Y dice la ley en el artículo 396, y dice la Constitución de la República, y dice todo un legajo desde el punto de vista
legal que eso está proscrito, que la responsabilidad penal es personal, lo dice, por ejemplo, el artículo 17 del Código Procesal Penal, el 396 le impide a la persona, el 196 le impide a la persona que sea pareja, incluso declarar en contra de su pareja o de su familiar. Tiene esa potestad legal. Entonces, si la ley lo ha dicho, ¿por qué nosotros como autoridad hacemos lo contrario? Nos llevamos a todo el mundo y a veces dejamos a los bebés solos. Sí, es cierto. Y eso es el retrato fiel de una sociedad inservible, que tiene que ser mejorada como sociedad, que nosotros tenemos que llegar a la gente con educación, con formación, para que entiendan los límites de la ley, que entiendan la humanización que debe proceder en todo proceso penal, indefectiblemente que estemos persiguiendo a la persona más deleznable que haya sobre la faz de la tierra. También ellos tienen garantías penales sustantivas. Y no es que no haya un régimen de consecuencia, todo lo contrario, pero que el régimen de consecuencia vaya específicamente a la persona que debe ir. Doctor, se nos fue el tiempo. Decían y dicen en los campos, el que nada tiene, nada vale, y en cada reunión pasa por necio. Es real, lo he comprobado a lo largo de la vida. Gracias por venir, doctor, aquí a compartir con nosotros. Gracias a usted y espero que no me toque a mí parte de ese señalamiento. Digo, yo no sé, el que nada tiene, nada vale, y entonces tal cosa. Y en cada reunión pasa por necio. Bueno, yo espero que no. No es para usted, doctor. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Gracias a usted. Gracias al doctor Valentín Medrano por venir a compartir con nosotros aquí en este espacio. La invitación queda abierta para que usted pueda venir, doctor, porque hay muchos temas que tenemos que de manera cotidiana estar analizando y evaluando. Para nosotros sería un placer. Muchísimas